He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí. Aquellos que dominan sus eras son héroes poderosos o una existencia por encima de todas las demás. Llevan un poder abrumador dentro de ellos, sin eclipsar todo lo demás. Érase una vez un rey que construyó un imperio. También era el líder de una gran organización. A lo largo de la historia, ha habido personas que han sido recordadas por sus hazañas, ya sea alimentar a un rey demonio, curar enfermedades o simplemente su poder. Pero el niño piensa en ello. Se enoja porque piensa que todas estas historias son una gran broma. Aprieta los puños con odio. Y este niño fue entrenado según sus deseos desde la edad de 10 años. Pero al final se convirtió en un saco de boxeo que podía moldearse según las necesidades. Para volverse más fuerte, sobrevivir fue un gran sacrificio. Incluso esta hermosa muchacha, a pesar de su desesperación, no puede sanar verdaderamente. O sonríe, y cumple con todos los F. Esa amargura todavía está ahí. Estas cosas son para tu propio bien, así que al menos se están volviendo más fuertes. El momento de decir adiós a todo esto casi ha llegado. ¿Están todas las cicatrices grabadas en lo profundo de su alma? Para dejar eso. Y el soporte está situado detrás del Salón de los Héroes. Este chico, quien ha sufrido tanto hasta ahora, se llama Evie. Él es quien dirige este apasionante viaje. La chica, Charles, lamenta seguir siendo un pobre muchacho que le hace sufrir aún más, pero no oculta su alivio. A pesar de su apariencia juvenil, todos son ancianos que han vivido durante miles de años. Por ser llamado, una de ellas, las brujas, se puso furiosa y destrozó una piedra de un solo golpe. Ella intenta sacar al niño. Debe tener deseos de morir, pero el protagonista simplemente ignora su rabia. Intentaron frenarla, pero ella estaba decidida a darle una lección ofreciéndole una reconstrucción facial gratuita y sin anestesia, y siguió intentando superar los obstáculos. Pero real, tus esfuerzos serían en vano. El chico continuó ignorándola por completo. A pesar de la broma, observación burlona, seguía siendo una despedida, y por muy buena que fuera, la mujer mayor de aspecto juvenil lo extrañaría. Ella preguntó, que el niño no la olvidaría mientras viviera. Por un momento miró atentamente a toda esa gente, casi como si estuviera fuera de lugar. Aparta los pies, sin interés en el recuerdo de esos días, y dejó atrás a muchos de sus seres queridos. Entrenamiento. El punto, sigue su camino, pero ellos están. Una leve sonrisa en su rostro. Y desde el fondo de su corazón espera no volver a ver a estos degenerados. Sigue adelante, todo desaparece, hasta que solo queda luz, una luz intensa y cegadora. Ahora está allí acostado y parece como si le estuvieran administrando un medicamento por vía intravenosa. No hay nadie más en la habitación. Las cortinas se balanceaban suavemente en él. La suave brisa, la mano. Apenas puedo moverme. Su cuerpo está tan débil que apenas puede abrir los ojos. Le costó tanto esfuerzo que se dio por vencido. Recientemente volví allí. Hay un cuadro colgado en la pared de la habitación. Él es el príncipe débil y abandonado, y su nombre completo es Davy Alroun. La ronda llegó y se ubica en la parte oriental del continente, un país insignificante que produjo una cantidad igualmente pelos significativos. A diferencia de su vida anterior, había imaginado que nacer en una familia noble traería consigo ciertos privilegios, un lujo que era algo digno de contemplar. Pero obviamente lo era. Simplemente es un tonto pensar tal cosa. Pensó que su vida sería pacífica, sin darse cuenta de lo peligrosa que era la posición del cabello. Los conspiradores contra su familia envenenaron a Chalice, y él creció bajo constante ataque. Debido a su debilidad, corría el peligro de ser expulsado de la familia. En sus recuerdos recordó la observación y prefirió olvidarla. Su prioridad ahora es la recuperación, todo lo demás lo puede hacer después. Que el destino espere, porque una vez que se recupere será capaz de cualquier cosa. Podrá derrotar a todos los conspiradores, especialmente a ese mocoso rubio, porque el protagonista ha sido entrenado por héroes durante miles de años. Los pobres. El niño llora solo, pero aparentemente alguien lo ha encontrado, alguien que vio al recién llegado escondido. Esto asustó al protagonista. Maldita sea. El tipo ni siquiera puede llorar en paz sin que algún bastardo venga y lo moleste. Mantente fuerte, mi protagonista. Es uno de los héroes que lo entrenó quien ya sabe que el niño ha recibido una paliza legendaria. Incluso era agradable a la vista. Si tan solo hubiera venido aquí. Déjenlo en paz, dice el protagonista, porque ya no tiene paciencia para dar respuestas. Son ellos quienes le dan una cálida bienvenida. Solo para ignorarlo más tarde cuando se dieron cuenta de que era débil e inútil. La verdad es que se sentía muy incómodo, pero como era débil, tuvo que soportar todo en silencio. Y ahora está allí parado, visiblemente molesto. Él no fue a este lugar voluntariamente y no lo hace. Ni siquiera sabe realmente qué hacer. Aquí traté de consolar al niño diciéndole que estas personas son egocéntricas y que nada de esto es culpa suya, porque no sabe lo que significa un héroe y el verdadero héroe. Dicen que la respuesta a esta pregunta es lo que todos están buscando. Así que ya es hora. Es hora de que el novato se anime un poco, dijo, agarrándolo por los hombros, porque decidió ayudarlo a encontrar su propia respuesta.
Al final se convirtieron en una familia, pero el protagonista aceptó. Con esta afirmación, ni siquiera conocía a estas personas. El héroe que tiene delante se llama Hércules y es un experto en supervivencia. A partir de ese momento, se dedicaría a entrenar el débil cuerpo del niño. La noticia hizo que el protagonista está muy feliz porque sospecha que el proceso podría ser doloroso y terrible. Hércules dijo que tenían que llevarse bien con el protagonista. Desesperado, dijo que ni siquiera le había dado. Sigue preocupado. Eso fue solo un sueño. Con sus viejos recuerdos, y ahora había despertado de nuevo. Aún puede conducir y recibir la medicación intravenosa. Aparentemente, de alguna manera, realmente no sucedió. Ámbar da vueltas a su propio mundo, todavía acostado, escucha la puerta de su habitación abrirse. A medida que la persona se acerca, el protagonista intenta averiguar cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Y durante todo este tiempo, solo una persona había venido a visitarlo y cuidarlo. Lo mismo siempre, por supuesto que así fue. Al fin y al cabo llevaba ya mucho tiempo en ese estado. Pero le molesta la idea de que solo una persona se preocupe por él. Realmente demuestra que a nadie más le importa. Aún así, debería estar un poco más agradecido, porque al menos alguien está cuidando su cuerpo, que permanece en este estado. Abre un ojo y lo intenta. Mira lo que está pasando en su habitación. Intenta sentarse en la cama. Todavía le resulta muy difícil mover su cuerpo y hay muchas cosas que necesita revisar de inmediato. Lo primero que hace es coger un calendario. Después de todo, él necesita, para saber qué día es y cuánto tiempo ha pasado. Es el día 278 del año, Valdís. Vamos, ¿es tan difícil para el autor reutilizar incluso conceptos básicos como el calendario? Ya sabemos que es un mundo de fantasía. Sin embargo, han pasado 6 años completos desde que fue alcanzado por esa flecha. El niño todavía está condenado. Sostiene el calendario en su mano y comienza a pensar. Recuerda el día en que las flechas le alcanzaron en la espalda. Han pasado 6 años desde que mi nombre fue atacado, y es hora de que alguien pague. Volverá a ser el mismo patético ser humano, por lo que deberá centrarse en recuperarse por completo. Mira su propia mano y decide que es hora de empezar. Apretó el puño con toda la fuerza que pudo reunir. Le da a su cuerpo la fuerza para recuperarse. Luego abrió la mano y esperó el resultado. Hasta que se dio cuenta de que no había pasado nada, absolutamente nada. Él no entiende por qué no pasa nada. Al menos algo. Restantes. El protagonista mira sus manos cuando una luz aparece frente a él. El cabello seria. Dijo que mucho poder divino fluye a través de sus manos. No es necesariamente algo malo, pero necesita aprender algo al respecto. Él podría convertirse en el que mejor pueda controlar este tipo de poder. El poder divino es verdaderamente algo digno de admirar. Proviene de una deidad que gobierna la pureza y la salud. Solo aquellos que son amados por esta deidad pueden alcanzar este poder. Daphne fue quien enseñó al protagonista cómo usarlo. Todo lo tuvo que aprender ella misma y gracias a sus esfuerzos, la protagonista logró aprender algo. El mayor problema es que su cuerpo original estuvo inactivo durante 6 años. A pesar de los desafíos, ha guardado todas sus experiencias en su alma. Pero su cuerpo todavía está extremadamente débil, por lo que necesitará algún tiempo antes de poder alcanzar su máximo potencial. Dado que la habilidad de curación más básica no funciona porque su cuerpo está tan roto como un auto viejo, sigue intentando usar magia curativa. En determinadas circunstancias, ya le comunicaría este punto a otra persona. La determinación ha sido refinada. Incluso maldito, amenaza su propio cuerpo. Será mejor que demuestre su utilidad pronto, de lo contrario las cosas se complicarán. Este diálogo interno, que finalmente puedes lanzar como tu primer hechizo. No podíamos permitirnos perder una oportunidad tan grande. Éxito. Welling a sí mismo con un hechizo curativo. Yo último, la fuerza para mantenerse en pie por sí mismo. Es realmente increíble que realmente lo haya hecho, porque ahora podría usar poderes secretos con su propio cuerpo. ¿El resto? Sus mejores habilidades regresarán una vez que se haya recuperado por completo. El niño se acercó primero a la ventana y sintió la suave brisa acariciar su rostro. Arriba, la vista del reino era realmente hermosa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sentó al sol. Esto finalmente le dio al protagonista una idea maravillosa. Ahora la sonrisa traviesa en su cara. Extiendes ambos brazos, con las manos bien abiertas. La pelota, con todas sus fuerzas adoraría al sol. Estaba a punto de terminar lo que estaba haciendo cuando escuchó un ruido extraño. Fue la criada quien dejó caer el plato e inmediatamente comenzó a gritar. Boyfrost también ha interrumpido la vigilancia. Sí, la mujer estaba en duda. ¿Era realmente el príncipe? ¿Estaba realmente bien? El niño deseaba que les hubieran visto entre esos círculos, posturas. Estaba tan avergonzado que deseaba poder volver al coma.
La noticia de que había despertado se difundió rápidamente. El médico vino a examinarlo. Después del examen, el médico dijo que era un poco extraño porque la condición de la princesa había desaparecido por completo. Los jóvenes. Trató de sonreír discretamente y ocultar la razón de su repentina recuperación. Sin una recuperación repentina, el médico le hizo algunas preguntas más, pero lo único que sintieron los chicos en ese momento fue agotamiento, lo que dejó al médico muy pensativo. En otro tiempo, nuestro protagonista habría sido más formal si hubieras hablado con alguien mayor. De hecho, incluso extraña esos modales, pero ahora tiene que comportarse como un miembro de la familia real, incluso si se trata de un miembro de la familia real por F, el reino más insignificante del continente, y actualmente es el principal heredero al trono. Una mujer celosa entró en la habitación y dijo que su recuperación realmente fue muy resistente. Ella se acercó a nuestro protagonista para examinarlo también. Él sabía exactamente quién era esta mujer pomposa pero absolutamente despreciable. Es la reina actual que es responsable de envenenar a la madre del protagonista. De ahora en adelante la llamaremos la gruñona. Tú y nuestros hijos estabais allí. El segundo príncipe, a quien llamamos el celoso, y el tercer príncipe, cabeza de toro. El hombre celoso miró a nuestros protagonistas con un sentimiento de superioridad. Todos habían venido a ver si los rumores eran ciertos y los protagonistas eran reales. El agonista explicó que su cuerpo aún estaba muy débil. El rencoroso incluso tuvo el descaro de preguntar si vio quién había disparado esas flechas, pero no estaba seguro de quién podría haber sido. Vinieron de muy lejos. Luego preguntó si habían capturado a alguien, porque esto era claramente un ataque a la vida del aire, y miró profundamente al celoso. Quería saber qué castigo recibiría esa persona. Entonces, el envidioso casi se moja los pantalones. El resentido respondió que no habían detenido a nadie. Además, las investigaciones han sido completamente interrumpidas. No tenían nada más que hacer allí, así que se fueron. El médico ya había hecho todo lo posible, pero creía que nuestro protagonista estaría totalmente recuperado en unos días, y ahora lo dejaría en la habitación para que pudiera completar su recuperación. Al parecer hubo un ejemplo en el que la familia salió de la habitación. Dijo que hubiera sido mejor si los protagonistas se hubieran quedado o hubieran muerto en Big Triton. Él le preguntó si le molestaba. Ahora que las gafas y su ojo habían vuelto a la vida, el hombre celoso, muerto de miedo, dijo que el protagonista era un cabello débil porque había estado en coma. Deberías mostrarles cómo recibir flechas por la espalda, ¿verdad? Finalmente, la familia celosa abandonó la habitación. Incluso desde fuera, nuestros protagonistas podían oírles hablar de él e insultarlo. Así que empezamos. Concéntrese en una de estas manos. Durante todo este tiempo, había estado usando magia divina, pero nadie lo notó, probablemente debido a la inmensa diferencia de poder. El protagonista. El segundo objetivo original era destruir a la familia del hombre amargado, pero después de verla en persona, cambió de opinión. Sería como un elefante aplastando unas cuantas hormigas. Tal vez, su temperamento se ha refinado a lo largo de los años de entrenamiento, pero considera que esta venganza es demasiado insignificante. Sin embargo, ya ha decidido lo que hará. El solo, 01:30 lo priorizaré ahora porque su mayor objetivo es una recuperación completa. Y después de tanto tiempo sin comer, se pregunta cuál será su próxima comida. Ya era hora de actualizar su look por primera vez, así que este es un primer paso. Se cortó el peinado rockero de los 80, una terrible decisión. Han pasado varias semanas desde que utilizó su poder divino. Y, para acelerar su recuperación, también hizo ejercicios físicos. Sin embargo, su rutina diaria era muy aburrida. No fue divertido. Sin embargo, como se ha centrado en hacer circular su maná, se ha recuperado muy rápidamente. Él también amplía sus conocimientos estudiando la nigromancia y las prácticas médicas tradicionales, ya que ambas requieren una comprensión profunda del cuerpo humano. El protagonista puede hacer algunas cosas realmente geniales simplemente chasqueando los dedos, como hacer que el agua fluya alrededor de su cuerpo. Normalmente, la magia hace la vida mucho más fácil. Mientras estaba distraído, alguien le dijo que había un mensaje para él. Fue un que acaba de llegar. Pero esta noticia no le emocionó precisamente. También fue traído y no parecía nada apetitoso. El traje genérico. Esta expectativa destrozada de comer algo delicioso era más dura que las flechas en su espalda. Desde que él. Aún creo que el paciente está siendo tratado como un anciano. Como Amy no podía hacer nada al respecto, se disculpó con el príncipe. Los nutrientes no serían suficientes, por lo que le ordenó que trajera 5 porciones más. Mientras vaciaba su plato, se dio cuenta de que necesitaba 10 porciones. Eso te sorprendió mucho. Más extraño. Después de una breve vacilación, la tranquilizó y le dijo que todo estaba bien, que podía comer de todo sin desperdiciar nada. Gracias a la magia de Ellen, su digestión es extremadamente rápida. Al parecer el protagonista se ha convertido en una máquina de heces. Sin embargo, en realidad siente que su cuerpo está mejorando cada vez más. Pero la comida entra,
comida sale. Cualquiera que golpee así tendrá que ir al baño en algún momento. Al menos no está estreñido. Eso definitivamente sería peor. Está sentado en una silla, usa gafas y lee algunas cosas. Finalmente, se enfrenta a un problema inesperado. El inventado. Discúlpate con el príncipe, pero él sabe que ella no tiene la culpa de nada de esto. Y la factura le había sido enviada. El príncipe tuvo que pagar la comida. Entonces él preguntó, estime cuántos empleados trabajan allí. Algo avergonzada, dijo que era la única que trabajaba allí, lo que sorprendió al protagonista. Eso fue un problema, pero realmente no afectó las impresiones. Muchas impresiones. Las entradas habían vivido en esta casa antes, pero ahora solo quedaba una persona virgen. Al darse cuenta de que tendría que administrar el lugar, preguntó cuánto dinero se les había asignado. La criada dijo que habían recibido 6.000 monedas de oro, pero que actualmente solo quedaban 10. Me parece extremadamente. Sospechosamente, le preguntó cuál debería ser su presupuesto mensual. Y la camarera dijo, deberían haber recibido 500 monedas, pero en realidad recibieron menos de 100. El primero, nuestro protagonista inicialmente pensó que alguien estaba malversando fondos. Estaba preocupado por el salario de la criada y preguntó cómo estaba. Él no quería preguntar, en caso de que fuera importante saber si le pagaban justamente. La niña era una pequeña. Tiene algo que decir. Sin embargo, solo había recibido un tercio de su salario completo simplemente porque trabajaba para el príncipe. Eso fue prueba suficiente de que ella era una buena persona, pero todavía era bastante ingenua. Personas como ellos a menudo se convertían en propiedad de los nobles. La propia Amy es hija de un varón. Debido a algunas circunstancias de la vida, se convirtió en hombre y ahora se encarga de tareas más pequeñas. Desde hace 6 años se dedica. A pesar de todas las dificultades, era una buena sensación saber que alguien leal estaba a su lado. Él dijo, para tomar la parte de su salario que había recibido anteriormente. El alcalde afirmó que, muy extraño, pero nuestro protagonista fue implacable. También le pidió que no lo llamara más príncipe, ya que era demasiado formal. No estaba acostumbrado a esto y traté de retroceder un poco. Con todo su encanto, el protagonista dijo que la formalidad los hizo distanciarse el uno del otro. Los chicos son jugadores, amigo mío. Es comprensible que fuera amigable con la única persona que lo apoyó durante todo esto. Fue a la oficina real de finanzas. No esperaba tener que hacerlo personalmente, pero tenía que resolver sus problemas. Aunque se fue. Cuando fue allí, todavía no había visto a su propio padre. La criada no estaba segura de si debía haberle contado sobre los fondos faltantes, porque la reina descubrió que había un gran problema. El protagonista es plenamente consciente de su mala acción y del riesgo que ha corrido, pero no tiene intención de ceder. Le dijo que no se distrajera y que se quedara con él. Ella podría caerse detrás de la verdad. El protagonista no siente nada más que alegría por su padre. Después de que murió su esposa, no hicimos nada. Y parece tener un gran interés en la criada que lo ha cuidado durante los últimos 6 años. Él solo tiene que lidiar con los argumentos. Oficial, el protagonista se encontró con obstáculos burocráticos. El hombre dijo que no podía hacer nada con el dinero que ya había pagado. Parecía imprescindible castigar a este burócrata perezoso, y nuestro protagonista estaba extremadamente irritado. Luego comenzó a mirar los libros en la oficina de finanzas. Ya lo sospechaba, pero era como si lo subestimaran. Incluso ese horrible escritor de bigotes, pero el protagonista ya estaba harto y descuidadamente se dejó caer en uno de los sillones. Suspiró profundamente. Representa la situación. Y con una mirada seria y penetrante, preguntó si el vendedor estaba tratando de burlarse de él. No solo este empleado, pero todos en la sala quedaron sorprendidos por su reacción. Entonces él consiguió. Fue directo al grano y le preguntó al vendedor para qué había obtenido todas sus monedas. Clark dijo que reducirían los costos de mantenimiento del castillo. Aparentemente todos los nobles hacen eso. Los protagonistas volvieron a firmar y dijeron que el empleado estaba probando los límites de sus pacientes, porque el lugar donde la casa no recibe ningún mantenimiento. Todo parece descuidado y desierto. Esperaba una explicación del empleado sobre esta situación, especialmente porque el dinero estaba efectivamente invertido. Frente a un noble, incluso uno que estaba visiblemente enojado, el escriba no pudo hacer nada más que obedecer. No es común que los príncipes sean conscientes de sus propias finanzas y, por eso estaba preparado el contador. Su respuesta no tenía ningún sentido. Dijo que el departamento de finanzas no supervisa los pagos de pensión alimenticia. Aunque Pritzker lo ha solicitado en repetidas ocasiones, la oficina solo gestiona el presupuesto. No está allí para desembolsar dinero. El Pritzker, el antagonista, ya esperaba escuchar algo así. Él dijo que no. Del departamento, siempre encontrarían a alguien más a quien culpar. Como ya había terminado su trabajo allí, se marchaba. El funcionario fiscal preguntó,
Se dirigía al departamento de mantenimiento. Pero el príncipe no tenía por qué ir allí, pues sabía que le darían la misma explicación. Simplemente trasladarían la culpa a otro departamento para ganar más tiempo. Y recomendó que el empleado utilizara el dinero malversado para comprar algo de yo mismo. De vuelta en los pasillos, el protagonista comentó sarcásticamente lo bien cuidada que estaba la casa. Es realmente difícil tratar con la nobleza, especialmente considerando lo bien que se les paga a los empleados. Incluso si lo tienes todo, una parte de su salario y continúa trabajando para él. Miró amablemente a su criada y le preguntó si podía traerle una espada. La niña permaneció se sobresaltó, pero enfatizó que no lastimaría a nadie con el arma y se rió de su reacción. Ella tuvo mucho miedo. Sin embargo, la criada dijo que conseguiría uno. La protagonista a la luz de su no tiene intención de cortar a nadie. ¿Qué pasa? Cortar ni siquiera merece el nombre de humano. El protagonista acaba de activar el modo violencia. Dado que se encuentra en una posición frágil, sería un gran problema si empezara a despedir gente sin ningún motivo. Sería desterrado inmediatamente, ya que los nobles afirmarían que se había vuelto loco. No hay ninguno. Por lo tanto tolerarían tales acciones. Pero nuestro protagonista no tiene intención de permanecer en una posición de debilidad ante esta habilidad corrupta. Con algo de esfuerzo logró cazar un jabalí. Entendemos cómo logró hacer esto. Y nuestro protagonista dijo que encontró al animal por casualidad frente al castillo. Eso fue mentira, perseguía al animal, pero él se hará el débil y le pedirá al hombre que consiga un plato y un agente impermeabilizante si tienen alguno. Pero el nombre se refiere más a algo más que despertó el interés del príncipe. Dijo que no podía permitir que la sangre de un animal tocara las manos reales. ¿Por qué? Además, no podía permitirle desmembrar el cadáver, ya que esto podría provocar que se lastimara. Con el cuchillo en la mano, nuestra protagonista dijo que todo estaba bien. Nadie la estaba mirando, lo que solo aumentó su preocupación. No habrá un bispi para el rey en este momento, y debido a nombramientos políticos, tampoco puede hacer mucho con los otros departamentos. La pregunta. La reina hace todo lo posible para dificultarle la vida, pero nuestro protagonista es un experto en supervivencia. Después de todo, fue entrenado por sus propios asesinos, y como Bora ahora sería su cena, no le importaba el peligro. En la habitación de la reina enojada ella no puede. Él agita la amargura de su alma. Ella quiere saber qué está planeando el príncipe. Ella notó que desde que el protagonista se despertó, se ha estado comportando de manera completamente diferente. Según los médicos, el príncipe apenas puede caminar. Podría tardar un año entero en recuperarse. El sirviente dijo que no había ninguna razón en duda esa información. Buscar. La amargada reina contradijo al sirviente. Este sirviente pertenece a una deuda asesina, la Luna Negra, y aunque utiliza sus servicios, la amargada reina todavía se siente incómoda a su alrededor. Ella añadió que sus compañeros eran mediocres. En cuanto a las huellas dactilares, el hijo que fue rey, ella no cree que nada cambie después de todos estos años. Ella cree que la vida del cabello está en sus manos. Al menos así debería ser. Pero la inseguridad de la amargada reina crece. Este asesino tiene algo que decirle a la reina. Aconsejó a la reina que no ofendiera a sus compañeros, sin importar tu clase. Cuando la reina escuchó esto, se retiró y dijo que simplemente había expresado sus preocupaciones. Ella cree que puede detener los planes de la princesa en cualquier momento. Pero las cosas no salen como ella planeaba. Alguien pagará el precio al final. 02:30 Ella derramó el resto del té de su taza en el suelo y despidió al sirviente. La reina está cada vez más inclinada a eliminar al príncipe, y el sirviente simplemente espera un comando. Mientras tanto, Ian y su sirviente disfrutan de una cena muy agradable en la casa del conejo. El camino del maná es como enhebrar una aguja a través de muchos hilos. Él crea un flujo con mucho cuidado. Al menos eso le enseñaron. Mayoría. Los caminos difíciles son las venas y el propio cerebro. Y sí, si no quieres quedarte ciego accidentalmente, debes prestar atención a esta lección. Su maestra era una sacerdotisa a la que le gustaba emborracharse. Podía dividir el océano con una sola palabra y se divertía mucho entrenando. También había un mago que era tan pequeño que solo podía ver la puntada que llevaba puesta. Una diosa responsable de la salud del protagonista vela por todo el entrenamiento. Estas personas, la gente no estaba allí solo para mirar, la ayuda llegaría de alguna forma. Estas imágenes vinieron a su mente, simplemente recuerdos de cuando empezó a entrenar y cuando empezó. Experimento que no quiso volver a repetir. Estaba afuera en el jardín. Nos mostró lo que estaba buscando ese día. El clima era hermoso y agradable, tanto que hasta el bosque parecía más elegante. Nuestro protagonista sacó a la criada para que pudiera irse, y si alguien lo buscaba, debía hacerlo. Ser informado. Pero sí, le pidió que no se sobrecargara con sus tareas. Lo bueno es que poco a poco se va acostumbrando a la rutina diaria del príncipe. Aunque todavía se niega a comer con él, está mucho más relajada que antes y le ayuda a disfrutar de días tranquilos mientras continúa su recuperación. Los protagonistas se sientan en medio del jardín y se preparan para el juicio. Concentración.
Mientras creaba su magia, un hombre sensible apareció alrededor de su cuerpo. Dentro de este sentimiento, SM, las esferas de baja energía comenzaron a formarse. Hasta que comenzaron a rodear el cuerpo del protagonista, este permaneció profundamente concentrado. Absorbe maná de la propia naturaleza. La técnica se llama el hombre que respira. Los aprendió del dios de los magos, el propio Odín. La cantidad de maná que un cuerpo puede almacenar es limitada, por lo que este entrenamiento debe realizarse a diario. Lo maravilloso de esta tecnología es que permite avances que de otro modo llevarían meses lograr en apenas unos días. Si el reino aprendiera esta técnica, desencadenaría una revolución. Pero nuestro protagonista no tiene la intención de compartir este conocimiento, especialmente porque no es tan fácil. Se sienta en la hierba y siente la brisa acariciando su cuerpo. Es consciente de que hay un intruso cerca que lo observa. La curiosidad sobre la identidad del intruso crece. Pero una cosa es segura, debe ser obra de la reina. Y para evitar problemas, actúa como si no hubiera notado nada, porque todavía le conviene ser visto como un príncipe estúpido y débil. Gracias por su campo de distorsión de maná puede entrenar pacíficamente. Y ahora puede almacenar aún más maná. Pero se está acercando cada vez más el momento en que tiene que hacer eso. Este es Dan Manicircle. Los sacerdotes no pueden usar magia y los magos no pueden usar poderes secretos. Y necromina es una técnica que ninguno de los dos domina. ¿Pero cómo? Probablemente ya hayas notado que los protagonistas pueden usar los tres poderes. Gracias a los esfuerzos de estos dos profesores locos y estos investigadores degenerados, el protagonista se siente enfermo solo de pensarlo. Generalmente, se dibuja un círculo de maná en sus corazones para que puedan controlar su propio maná. Desafortunadamente, este método les impide usar el poder sagrado y la nigromancia. Y si intentamos forzarlo, el protagonista podría terminar destruyendo su propio corazón. Por eso tiene un círculo hecho especialmente para él. El nombre es círculo arterial. Al concentrarse en las arterias de su cuerpo, puede formar un círculo que controla el flujo de maná. Preferiblemente, utiliza todo su cuerpo para esta tarea, e incluso logra resultados increíbles. ¿El problema? Es que es esencialmente una modificación corporal y un proceso extremadamente delicado. Un solo error podría significar la muerte. Precisamente por eso nuestro protagonista no quería pasar por eso otra vez. En su último intento, lo logró con un pequeño margen de error y con la ayuda de su maestro. Universo. Me estoy reuniendo ahora para completar el proceso solo. No está seguro de ser capaz de hacerlo. Inesperadamente, sus manos tocaron las suyas. ¿Bien? Grandes figuras translúcidas aparecieron ante sus ojos, pero su apariencia le parecía familiar. Ellos son sus maestros. El fracaso ciertamente no sería peor que gastar el Lenny en este templo. Esa era exactamente la motivación que necesitaba, y nuestro protagonista comenzó el proceso. Creó su propio círculo mágico. El día estaba llegando a su fin y la criada salió a buscar al príncipe. Fue nuestro. Pasaron 40 minutos y el protagonista llegó muy tarde. Aunque a veces llega tarde, nunca se pierde una comida. Ahora la criada se enfrenta a un dilema. Pidió no ser molestado, pero quizás necesita ayuda. Ella no sabe si ir o no. Mientras ella sigue preocupada, el protagonista dice que ya le ha pedido que no le llame príncipe. Aquí la voz de un joven estaba extremadamente sorprendida. Cuando el protagonista salió del jardín, anunció su regreso. Dijo también que ella no debería haberlo esperado como él le había solicitado previamente. Sin embargo, a nuestros protagonistas les resulta difícil resistirse a la resiliencia de esta mujer, lo que obliga a trabajar sobre ella en su totalidad. Carter, sin previo aviso, abraza, pero por el amor de Dios, el tipo ni siquiera puede abrazar correctamente. Solo deja que un brazo cuelgue torpemente. Sin embargo, la cara de la criada se puso roja brillante, como si estuviera sufriendo un derrame cerebral. Solo entonces el príncipe se disculpó con ella. Revelar que realmente ha alcanzado su límite absoluto. Se desploma en el suelo, completamente exhausto. Probado. Esto explica el incómodo abrazo después de Arju. El entrenamiento es en guardia y el protagonista necesita mucho descanso. Nuestro B. Y el protagonista se despierta en su cama y se da cuenta de que se ha estado preocupando innecesariamente. Mientras pensaba en esto, notó algo más allí. Algo. Tocó su mano, esta mano pertenecía a mí. Finalmente había dormido a su lado. Ella recordó cómo había llegado hasta allí. Se había desmayado ayer, lo que probablemente la preocupó mucho. Y la tarea que emprendió con tanta vacilación se completó a la perfección. Ahora, Tommy tiene estos tres poderes en sus venas, además del círculo inusual. Hay un efecto especial. Se creó la brisa que entraba por la ventana. Ella vio. El príncipe mira hacia afuera. Un efecto especial. Es la ausencia total de restricciones en el movimiento de un solo dedo. Puede lanzar hechizos enteros. Cuando se dio cuenta de que la niña se despertó y rápidamente le deseó buenos días. Habían pasado 5 meses desde aquel fatídico día.
Pasaron y me volví cada vez más feliz. Menciona que encontró algunas hierbas en el jardín. Las patatas. 0300 Cagones no está demasiado sorprendido, ya que está muy satisfecho con sus comidas actuales. Por otro lado, el amigo está sumamente agradecido. Hace exactamente 3 meses. Tu vida se volvió mucho más fácil desde que alguien comenzó a dejar carne y verduras en su puerta. Al principio sospechó que podía ser una treta de la reina, pero pronto descartó esta posibilidad. Entonces alguien más ayudó al príncipe. Pero el protagonista no pudo descubrir quién era. Sin embargo, puede usar magia y siente una presencia cada vez que usa maná para averiguar de dónde es esa persona. Su tarea es sencilla. Y esto se debe a que grabó algo más. Unas personas se acercan a su casa, sabiendo que, y cuando las huellas comenzaron a moverse, Amy todavía dijo que ya no tenían problemas con la comida y el príncipe le dio instrucciones para organizar las cosas. Pero la niña no entendió esta orden hasta que nuestro protagonista le aclaró que pronto llegarían invitados. Tiene curiosidad por saber quiénes son estas personas. Un pequeño grupo se presentó. Debieron ser informantes enviados por la reina. Ellos vinieron para evaluar la salud del príncipe. Él observó. Cubre a estos hombres con una expresión tranquila, sabiendo muy bien que no entienden toda la verdad. Quería saber qué pensaba el sacerdote sobre su condición. Preguntó si pronto se sentiría mejor y el sacerdote dijo que su condición era inestable. Sería muy arriesgado utilizar el poder sagrado por principios. Cuerpo. Debería estar agradecido por lo que puede hacer ahora, pero el príncipe sabe que el sacerdote estaba diciendo tonterías. Él ni siquiera lo hizo. Era un mago curandero que rompió su juramento a la diosa solo para obedecer a la reina. Es realmente frustrante. El protagonista piensa que el sacerdote debería dejar de sonar virtuoso. Se niega a curarse no porque no pueda, sino porque no quiere. Sí. Algunas preguntas técnicas para el sacerdote. Todos piensan que su cuerpo ya está llegando al final de su recuperación. El sacerdote respondió al príncipe que el niño estaba hablando de cosas que no podía entender. El poder sagrado es algo reservado únicamente al príncipe. Y el príncipe habla de ello como si lo entendiera perfectamente. Debería dejar de ser tan arrogante. El sacerdote estaba a punto de hacer un comentario burlón a Boking Smile. Luego comparó al protagonista con los hijos de la reina. Amy regañó al sacerdote, diciendo que él estaba en presencia del príncipe y que ella estaba blanqueando sus palabras. No le gustaba que un sirviente lo corrigiera y lo intentó castigarlos como medida disciplinaria. La bonita. Vi todo esto y no me gustó en absoluto. El sacerdote comenzó a jactarse de haber hecho algo honorable y haber resuelto un problema potencial. Para las impresiones. También dijiste que la mujer no causó mucha impresión. Y el titular mira sus manos. Bueno, gracias a todos por las cosas sobre ella. Dijo que la mujer tenía una hermosa sonrisa y su protagonista se abstuvo de decapitarla inmediatamente. El sacerdote dijo que ya que había recorrido todo ese camino, el sirviente debería al menos acompañarlo hasta la salida. Él diría: mira las impresiones nuevamente en 15 días. Nuestros protagonistas pidieron a Amy que acompañara al sacerdote hasta la salida. Estaba muy satisfecho con esta orden, y el sacerdote obviamente tenía algunas malas intenciones. El príncipe fingió ignorar las malas intenciones del hombre. Finalmente llegan a la puerta. 03:30 El sacerdote le dijo a la criada que recordara sus palabras. Ella debería venir. Ven solo por la noche, y que la vida del príncipe estaba en sus manos. A este sacerdote no le importaba en lo más mínimo lo que estaba haciendo, porque aunque el príncipe era de sangre noble, todavía era un conejo débil y enfermizo. El idiota. Tagenus sintió una extraña sensación en su cuerpo, como si tuviera cada vez más frío. No podía esperar. Tocó lo que sintió. Tal vez, él estaba extremadamente enojado. Pasó demasiado tiempo en el templo de los héroes como para describir simplemente tal sentimiento. Le enseñaron que si no puedes controlar tus emociones vales menos que un animal. Pero con la espada en la mano sus pensamientos eran completamente diferentes. El sacerdote se preocupó mientras se acercaba. No sabían que él era el príncipe. Controlar tu ira puede servirte como una brújula que te guíe hacia tus objetivos. La inteligencia es la clave del progreso y la ira es la fuerza impulsora que hace que las cosas se hagan. Estos dos sacerdotes dependen de la tierra y probablemente ya no estén vivos. Su líder continuó amenazando a la criada, dejando en claro que podía matar al príncipe. Dijo que la vida del príncipe era tan insignificante, que su muerte traería gran alegría a la reina y que no habría nadie en el rey. Ella está del lado del príncipe. No solo eso, no había nadie con autoridad desde arriba. El privilegio de hacerlo en el lugar y tuvo que tirar más del conductor. Muy bueno. ¿Por qué? También necesitaba una excusa que dar. Es uno. Está dirigido al sacerdote. El hombre cayó al suelo y quedó completamente a merced del príncipe. Nuestro protagonista le preguntó a su sirviente cuál era el castigo por la blasfemia contra la familia real. El sacerdote no esperaba esto,
pues pensaba que el príncipe todavía fue traicionado. Nuestro protagonista también tenía curiosidad de cómo el príncipe podía mover su cuerpo. Por eso el sacerdote estaba tan bajo. Nunca necesitaron fuerzas tan mediocres. Entonces volvió a preguntarle a su sirviente, enfatizándole que ya le había dicho que no lo hiciera repetir lo mismo. Él lo sabía exactamente. ¿Qué castigo se impuso por este tipo de delito? La carne de la ejecución, y eso es exactamente lo que le sucedió al sacerdote, cuya cabeza ahora colgaba de su cuello. Cae al suelo. El sacerdote, fue una tortura extrema. Dijo que la reina nunca permitiría que esto terminara así. El protagonista. Estas palabras y sonrió débilmente. Agradeces al hombre la advertencia, una promesa hecha a uno. El que se oponga al príncipe también caerá, y acabaremos cortando la cabeza de él. Este idiota. En las reinas, Hall, dijo que el príncipe estaba enojado porque ejecutó a una persona muy importante. A cabo de Tierra Santa. Pero el príncipe dijo que el hombre había intentado quitarse la vida y que simplemente estaba haciendo cumplir las leyes del país. La reina amargada estaba fuera de sí de rabia. Ella intentó golpear al protagonista, a quien la situación le pareció divertida. Mientras estaba en coma, las leyes del reino no eran tan estrictas, ni siquiera lo suficiente para investigar cuando le ocurrió. El príncipe dijo que incluso después de todo esto, el rey permanece en silencio, y todo lo que había hecho era castigar a alguien que había blasfemado contra la familia real. No tenía sentido castigar a la víctima por sus propias acciones. Le preguntó a la reina cuándo exactamente la familia real se había vuelto inferior a los discípulos de rango inferior. A la amargada reina no le gustó esta provocación, pues el príncipe acababa de disminuir el valor de sus seguidores. Ella afirmó que no había pruebas y que el príncipe no debía juzgar con la cabeza vacía. Padres. Antes de esta persona, la energía era tan densa que la reina cayó hacia atrás. Diarios. Se dibujaron 0363. Junto con otras armas, sus doncellas estaban entrenadas y listas para defender a la amargada reina. Uno de ellos ya estaba de pie detrás del príncipe. Esta presencia le parecía familiar. Nuestros protagonistas pensaron que habría sido más interesante si la reina hubiera hecho más esfuerzo, clavando clavos en el ataúd de alguien, ya sea el de la reina o el de cualquier otra persona. Matar a un rey no es diferente a cualquier otro crimen grave. Después de este comentario, la amargada reina cayó en una profunda reflexión, porque se dio cuenta. El protagonista sabe quién está detrás del atentado contra su vida. Cabello, sonrió débilmente. Él siempre lo había sabido. Él no era del tipo que ocultaba esa tarjeta por mucho tiempo. Desde que golpeó a un paciente en la cara, quedó claro que la reina no tenía consideración por nadie. Le pidió que se comportara decentemente en su palacio, ya que podía ver que el edificio estaba en malas condiciones. Después de todo, fue la reina quien sacó a todos los sirvientes del edificio, y esperaba que ella se encargara inmediatamente del mantenimiento necesario. De lo contrario, de vuelta en las grabadoras, la reina rompió objetos furiosamente. Su criada se quedó allí esperando hasta que se calmara. Pero la amargada reina odiaba que los mestizos la miraran por encima del hombro. La llenó de una rabia más allá de lo normal, y entonces comenzó a conspirar contra nuestro protagonista. Como parecía tan ansioso por acelerar su propia muerte, a ella le gustaría ayudarlo. Pero no tenía idea de con quién estaba tratando. En el castillo la gente hablaba, los rumores eran ciertos. Rumores sobre el príncipe que parecía tener una mente alterada después de despertar de un coma. Amy, que pasaba por allí, oyó estas cosas. Después de los acontecimientos con el sacerdote y la reina, todo sucedió según lo previsto. Circularon rumores sobre el príncipe de que había perdido completamente la cabeza. Como muchos en el palacio apoyaban a la reina, su reputación fue rápidamente destruida. Para encontrarse con nuestras miradas, Amy le pidió al príncipe que viniera a ver hacia dónde se dirigían. Recibe aún más. Dijiste que no se refería a todas las hierbas medicinales, pero Amy estaba profundamente agradecida por las donaciones. Debe serlo. Alguien que realmente entiende las buenas intenciones del príncipe. Le preguntó a su compañera si le gustaba tanto su personaje. Ella estaba muy contenta y no podía negar que realmente pensaba que él era extraordinario. A nuestra protagonista le pareció extraño lo optimista que se mantuvo, incluso después de que él matara a alguien justo delante de ella. Ella era realmente una persona increíble, difícil de encontrar. Mientras estaban juntos, un hombre se acercó cortésmente y, que un rumor supuestamente había circulado recientemente en el palacio. Dijeron que el príncipe había evolucionado a intensa sed de sangre. Al menos eso es lo que decía la gente. Quizás debería actuar en consecuencia. Rumor después de que los asusté un poco. La súplica se hizo aún más desesperada. Todos estaban muertos de miedo. Sin decir otra palabra, llamó al anciano, para encargarnos de ello. Estas personas serían arrestadas, pero a nuestros protagonistas no les gustó el hecho de que esto hubiera sucedido como parte de la iniciativa de la reina.
Decidí unirme porque la situación se ha vuelto un poco más interesante. Estas personas serán decapitadas en 9 días. De regreso a sus aposentos, también ordenó que Amy fuera ascendida y que su salario fuera aumentado con una bonificación. Y una pregunta más, ¿aún no se le permitió la audiencia con su padre? El anciano se disculpó y nuestro protagonista quiso saber si esto era una orden del rey a la reina. El anciano respondió que solo era un mensajero. Le preguntó al niño, paciente, ya que el reino estaba en una situación delicada. El príncipe entendió exactamente lo que significaban estas palabras. Él dijo, deberías tenerlo en cuenta. El anciano cree que puede irse, pero el príncipe tenía algo más que decirle. Todo lo que le enviaron a su domicilio. Sin embargo, ya no era necesario que el anciano siguiera enviando hierbas medicinales, y como las cosas habían cambiado, ya no era necesario enviar comida. El anciano comenzó a sonreír. Dijo que no sabía de qué estaba hablando el príncipe, pero parecía como si estuviera bendecido. Dijo que el príncipe me demandaría por recibir invitados y tenía que irse. Nuestro protagonista se sorprendió de lo mucho que el anciano sabía sobre el palacio. Al final lo conseguimos, y pensar en el carácter del anciano. ¿Por qué? Podrías hacerte el tonto incluso teniendo toda la evidencia frente a ti. Lo mejor para nosotros es la cabeza de todos aquellos que sirvieron al rey. Cuando era más joven, el protagonista lo veía a menudo. Se había dirigido nuevamente al anciano para pedirle ayuda. Entonces recordó algo que había dicho el anciano, el príncipe pronto recibiría una visita. Y así sucedió. Amy tenía un mensaje para el príncipe. Ella le dijo que el cuarto y el segundo príncipe estaban allí. Ambos atacaron al protagonista como animales salvajes. Se lanzan sobre él. El pequeño. Uno se llama Winley. Ella es la segunda princesa. Debido a que había derribado a nuestro protagonista, ella estaba muy preocupada y quería saber si ellos también sabían quién era ella, ya que él no usaría maná para espiar a su sirvienta. La otra persona dijo que la niña debería haber tenido más cuidado. Este toro, su nombre era Barris, y hacía mucho tiempo que quería conocer al príncipe. El rey, y el padre del protagonista es un hombre adicto al amor. Actualmente tiene 3 esposas, la reina y 2 concubinas, Alicia y Anisa. Alicia está de acuerdo con las intenciones de la reina, mientras que Ana debería permanecer neutral y mantener su distancia de las otras mujeres. Barris y Winley son los hijos de esta mujer, lo que los convierte en los protectores. En sus hermanos. ¿Qué? El chico se disculpó por lo sucedido, la chica notó algo. De repente quiso actuar. Ella intentó patear a su hermano en la cabeza, pero el niño pudo esquivar el ataque. Sí, por eso una chica hizo esto. Ella era muy irritada por el comportamiento de su hermano, que era demasiado formal y extraño. Después de todo, fue él quien estuvo tan feliz de conocer al príncipe. Los dos comenzaron. Estás acalorado, lo que demuestra que realmente son hermanos, lo que impulsa a nuestros protagonistas a seguir toda la discusión. Él lo había escuchado y se había encargado de un grupo de ladrones. Quizás era cierto, al observarlos más de cerca, en su mayoría parecían reyes. Después de una larga discusión, se dirigieron a nuestros protagonistas. Seguían siendo los hermanos que siempre escuchaban cuando tenías algo que decir. La niña estaba molesta porque las huellas comenzaron a reírse de su discusión. Habían pasado 6 años desde la última vez que hablaron. Después de que el príncipe cayera en coma, fueron enviados a una zona remota. Tenían solo 8 años en ese momento y no podían hacer mucho en tiempos difíciles. Anisa también había enviado a su primera hija a Az y su reino debido a las intrigas de la amargada reina. Ella tenía que proteger a sus hijos. Nuestro protagonista no es consciente de lo difíciles que fueron estas decisiones, y no todos pueden comprenderlo. Preguntó si sus hermanos habían hablado con su padre. Dijeron que lo conocieron antes de llegar a donde el príncipe. Nuestro protagonista quería saber cómo estaba el rey. El hermano dijo que parecía un poco cansado y la niña notó que todavía no había visto a su padre. Nuestro protagonista sabe que puede ser difícil, pero lo logrará pronto. De camino a la residencia del príncipe, vieron algo que necesitaba ser dicho. La condición del lugar era realmente patética. Dijo que habían arrestado a algunas personas del hogar, pero ya habían sido arrestadas. Cuando su hermano oyó esto se enojó mucho. No pudiste. Acepta que algo así le hayan hecho a su hermano. Era la universidad. Es aceptable que le hayan robado dinero a una persona enferma. Querían hablar con el rey, pero nuestro protagonista les pidió que no se aburrieran con eso. Su hermano parecía como si tomó acción, pero de repente se detuvo cuando se dio cuenta de lo que había escuchado del príncipe. El protagonista parecía bastante tranquilo y explicó que se ocuparía de sus propios asuntos. Ver a sus hermanos nuevamente lo hizo más feliz. Se había dado cuenta de que mucha gente estaba de su lado, pero tal vez solo lo estaba imaginando. Continuó charlando casualmente con sus hermanos y parecía como si la niña tuviera potencial mágico. Y una vez más discutieron asuntos del trío. Su hermano también tiene talento para la espada, a pesar de sus frecuentes peleas. Eres talentoso. Después de escuchar estas palabras, se enteró de una competencia de lucha con espadas, lo que preocupó a sus hermanos. No querían que el príncipe se enterara, no de esta manera.
y ahora estaban discutiendo de nuevo. Entonces el joven se recompuso. Presentación. Un pequeño sobre con las impresiones. La competición Yorkshiremanship se celebra cada 5 años, y esta vez la competición se lleva a cabo en el reino de Polisti. El protagonista sabe que el objetivo de la competición es promover la armonía entre las consonantes, por no hablar de los Juegos Olímpicos griegos. Léelo. En el contenido de la carta, se puede ver que hay diferentes categorías, desde mercenarios hasta miembros de la familia real. Su hermano dijo que el príncipe debería aprovechar la oportunidad mientras aún pudiera, ya que nunca había abandonado el reino. Entonces le pidió a su padre una petición. La niña espera que todos puedan viajar juntos al reino de la política, también conocida como la ciudad del agua, y debe ser un lugar muy hermoso. El protagonista comienza a pensar un poco más en la propuesta de su hermano, solo para descubrir que ya habían comenzado a discutir nuevamente. Nuestro potencial. No diría que no había nada que pudiera hacer ahora, porque nunca podría rechazar una petición de su hermano gemelo. Quizás termines los festejos con mucha energía y el príncipe te pedirá que no destruyas su casa. Fue agradable verlos tan felices, y Varys tenía razón en una cosa, y los protagonistas nunca habían abandonado el palacio. No estaría mal para él disfrutar de un evento en este mundo, aunque sea solo una vez, porque esta es una oportunidad para explorar y quizás divertirse un poco. Y tú dices, comenzó a desear el viaje. Comenzará pronto para usted. Otros también aprenden sobre esta pelea de espadas. Varys pronto cumplirá 14 años y es casi un adulto. Saben que los gemelos están hablando con el príncipe, pero el mayor les pide que no se preocupen, ya que el príncipe está resultando ser una persona ejemplar. Por favor, llámalo y dale la gran percepción. Y el mayor estaba muy sorprendido de lo mucho que había cambiado. Para el hombre misterioso, el veredicto del anciano fue más que suficiente. Y el rey, aparentemente enamorado, encuentra esta situación algo triste. ¿Tu carrera? En los muebles se colocaron fotografías de la ex reina. ¿El idiota? El protagonista miró la foto de su madre con gran alegría. Hasta ahora, había ignorado el estado del palacio. Gracias a la ayuda del anciano, el edificio fue restaurado muy rápidamente. Amy también estaba encantada con la renovación. No podía creer que el día finalmente había llegado, y uno de los protagonistas notó que su interés era un poco extraño. Tal vez, la había presionado demasiado, pero Amy estaba contenta de que todo fuera bien. Luego le preguntaron al príncipe si, listo, porque el viaje estaba por comenzar. Nuestro protagonista le preguntó a Amy. 04:59 AM listo para partir. Estás de camino al reino de Polisti, la ciudad del agua. Esta competición es un evento que atrae la atención mundial y tiene gran influencia. Su hermano participa en la competición, el príncipe pudo acompañarlo, aunque supuestamente estaba enfermo. Si Varys tiene un buen desempeño en la competencia, la reputación del príncipe celoso se verá dañada. La reina aceptó que la concubina asistiera, como si estuviera segura de que él falló. Es como si estuviera planeando sabotearlo de alguna manera. El rey también asistió al evento y fue recibido como dignatario. Esta fue la primera vez que el protagonista. No he visto al rey desde que se despertó. Es un regalo de los últimos 6 meses. El rey había evitado a su propio hijo. El rey les ordenó que levantaran la cabeza. Quería saber qué le pasaba a su hijo. Sin rellenar, seguro. El joven lo confirmó y dijo que haría todo lo posible para representar a su rey. Bueno, lo es. Y el rey le desea un regreso seguro. Después, los dos hablaron un rato. Pero entonces el tono fundamental es alguien. Miró directamente al primer cabello, que también lo miraba fijamente, sin mostrar nada. Acción. El rey le dio la espalda al muchacho. Fue muy bueno para él saber que estaba sano. La hermana del protagonista se había dado cuenta de esto. El príncipe no tenía intención de hacerlo. Ahora quería dar rienda suelta a sus sentimientos, pero el estado actual de su padre no le sorprendió. Dijeron que la participación de Varys en esta competición era de gran importancia para todo el reino. Sería celebrado. Nuestros protagonistas tienen todo el reino. Mucho ha cambiado, no queda rastro de su antiguo heroísmo y confianza en sí mismo. Parecía más bien un viejo león cansado de sus propias amantes. Ya estaban en el carruaje para esta ceremonia. Varys dijo que el viaje podría ser aburrido, pero que se habían contratado guardias de élite para protegerlos y preguntó si algo molestaba al protagonista. Su única preocupación era que el viaje sería aburrido, ya que todos estaban preocupados por su salud. La niña dijo que desde que recibieron esto vino del protagonista, el viaje sería mucho más placentero. Berry la regañó. Le dijo que tuviera cuidado con la bebida, pero era la primera vez que probaba algo tan bueno, y preguntó de dónde había sacado el protagonista a Godmead. Ni siquiera lo sabía, porque su madre había dejado la botella. Sus hermanos tenían miedo de consumir algo tan antiguo, valioso, pero a los protagonistas no les importó porque fue hecho para divertirse, y se suponía que debían hacerlo de una manera especial. Día como este, observas que las impresiones han cambiado significativamente. Solía ser muy protector con las cosas que su madre dejaba atrás. Nuestros protagonistas no esperaban tener tan buenos recuerdos. Y,
De todos modos, empezaron a celebrar de nuevo. Así que el coche continuó hacia su destino. Y Teyanden. Esa noche se detendrían para montar un campamento y continuarían su viaje al amanecer. El viaje tomaría otro día. Barris estaba preocupado por el príncipe porque era su primera vez. Dijo que estaba bien y preguntó cuándo llegarían. Le dijeron que ella había salido a caminar. Al parecer había bebido bastante. Nuestro protagonista se disculpó por el vino. Entonces recuerdan que el protagonista siempre había dicho que quería acampar así. E hicieron lo posible para que la estancia fuera corta para no forzar demasiado el cuerpo del príncipe. Todo el viaje fue llevado a cabo con mucho cuidado ya que fue tratado como un paciente. Nuestro protagonista se ha dado cuenta de que algunas cosas cambian con el tiempo. Que los demás siguen como siempre y él agradece estar con sus hermanos. Ven, él es. Dijo bien hecho al niño que caminaba hacia su cabaña. Preguntó si el príncipe no descansaría también, pero estaba entretenido mientras miraba al cielo. La luna estaba más hermosa de lo habitual. Con la ramificación, comenzó a hacer algunos movimientos con la mano. Dijo que era la oportunidad perfecta para su regreso. Y pregúntale a Amy qué piensa al respecto. Señalaron el cielo y dijeron que la luna roja se llama Ciro y la luna azul se llama Creas. Eso es lo que dijo el guardia de seguridad. El rojo comienza a brillar mientras el azul se desvanece. Esto es común. Datos interesantes, una historia que hasta los niños conocen. Pégame. De los cuales deberías tener tales conversaciones al lado de una mujer. Una vez más, el príncipe se acercó a él y le preguntó quién le hablaba a solas. Pero él no sabía que estaba hablando con otra persona. El príncipe simplemente lo observaba desde lejos. Como él fue quien habló con el vigilante, quien ahora cree que habló con un fantasma, sus hermanos contrataron un total de 5 vigilantes. De ellos guerreros de élite. Eso debería ser suficiente para la seguridad siempre y cuando no suceda nada grave. Por ejemplo, un ataque de un grupo de asesinos. Nuestros protagonistas sabían que le seguían unas 20 personas. Probablemente eran ataque tan pronto como todos estuvieran dormidos y pudieran cubrir sus huellas muy bien. Gran oportunidad para que la reina los elimine a todos. Ella nunca perdería una oportunidad así. El protagonista, Caginus, no estaba contento con esto, ya que corría el riesgo de revelar su verdadera naturaleza. Lo pensé con más cuidado, pero no era realmente importante, porque las personas que presenciarían su poder ya no vivirían para verlo. No tienes dientes, solo encías. Su maestro de espada le enseñó eso. Todo lo que sostiene en sus manos se convierte en un arma. En la lucha por la supervivencia no hay reglas. Las armas son extensión del cuerpo, dependiente. Dependiendo de cómo se manipulen, incluso las prendas de vestir pueden convertirse en excelentes espadas. Nuestros protagonistas se dieron cuenta de que estos asesinos eran más débiles de lo esperado. Ni siquiera se acercaron a Hermesa, su entrenador. Al final, y no era más que una distracción aburrida, y solo quería preguntar eso para confirmarlo. ¿Por qué? Él sabe que fue la amargada reina quien la envió a la muerte. Incluso vio a sus enemigos mantener la compostura. Si no desea responder preguntas, las impresiones no lo obligarán a hacerlo. ¿Por qué? No cambia cuando ocurrió Ori. Pero quiere saber qué esperaba lograr la reina. Con este ataque, sacudiría el reino. Incluso eso sería difícil para ella. Parece que hay una razón oculta para su confianza en lanzar semejante ataque. Nuestro protagonista se propone destruir a sus atacantes. Se dio cuenta de que algunos de ellos aún no habían huido. Al parecer no comprendió la gravedad de la situación. Ordenó enviar un mensaje a la reina. Él destruirá todo. Lo ha hecho, incluso si deja de molestarlo. El asesino dudó por un momento, pero sabiendo que serían ejecutados, huyeron del área. Sotavento. Incluso las impresiones por sí solas. 05:30 Los asesinos huyeron solo porque él dio la orden. Ella dijo que no era más que una provocación barata. El uso de una técnica secreta. Ejecutó a los últimos supervivientes y comenzó a burlarse de su inteligencia por caer en esta trampa. La cualidad más importante de un asesino es la paciencia. Si no queda nadie para presenciarlo, es un asesinato. Entonces, ella recordó eso. Y, mientras decía estas palabras, otros 2 asesinos intentaron atacarlo. Pero el intento de atacar al protagonista por detrás fue inútil. El problema es que uno de ellos estaba intentando escapar, mientras que los demás intentaban ganar algo de tiempo. Ella hizo el etiquetado sin esfuerzo. Dijo que sus enemigos no valían más que la rama que usaba como arma. Él demostró, y es un dedo que apunta hacia un punto profundo en el bosque. Su mirada estaba fija en un objeto que había preparado tan pronto como se enteró de la emboscada. Su objetivo no podía escapar de sus ojos. Todos los T. Fue un chasquido de dedos, y el asesino fue atrapado por un solo ataque explosivo. Esta técnica era algo brutal y se adaptaba al contexto. No debe mostrar piedad hacia nadie que intente quitarle la vida. Eso es lo que le enseñaron en el Templo de los Héroes. Fue un final digno para todos ellos. Un intento de asesinato perfecto. El perpetrador nunca sería descubierto, y eso era exactamente lo que lo hacía perfecto. La amargada reina estaba desesperada por saber cómo había ido la misión del asesino.
pero el sirviente no tenía buenas noticias que traer. Las velas que pendían de las mentiras de su estudiante se habían apagado por completo. La reina se dio cuenta de que todos los asesinos habían sido asesinados. Entonces preguntó cómo estaban esos bastardos reales. Se enteró de que todos habían llegado sanos y salvos a su destino. En vista de los atacantes la reina amargada abofeteó a la mujer en la cara. Ella dijo que eran inútiles, tontos que no fueron capaces de cuidar a unos cuantos niños en unas cuantas noches. ¿Cómo podría 20? Desde que fueron derrotados, todavía están. Examina todo y parece que alguien está ayudando al príncipe. Pero la reina no sabe quién podría ayudar a estos bastardos. Y eso solo la hace enojar más. Ella ordenó el asesino para averiguar quién es este ayudante, porque ella apuntará su balsa hacia él y le dejará claro al asesino que no está trabajando con ellos para recolectar fracasos. Y si la próxima vez el resultado no es lo que ella quiere, ella lo hará. Cancela tu contrato y usa todo el poder de la corona para acabar con la luna negra de una vez por todas. La sirvienta dijo que recordaría estas palabras. En el carruaje ya se puede ver el reino de Polistion-Geraisen. Los gemelos pronto comienzan a discutir, mientras nuestro protagonista creen que han logrado su objetivo. Es un reino pequeño, aproximadamente del tamaño de Singapur, pero lleno de historia, calles y es uno de los lugares más bellos de todo el continente. Nuestro protagonista admira la belleza del lugar. Su hermano observa que parece muy feliz de estar en este país. Un gran edificio se encuentra enfrente. Casi se siente como un cólico. Allí se celebra la competición de lucha con espadas. Este lugar se utiliza para peleas entre gladiadores y monstruos, y ahora acogerá esta competición, en la que participarán un total de 8 países. En última instancia, la idea de nuestro protagonista es simplemente una forma para que los países se demuestren su fuerza militar entre sí. No todo el mundo. Todos allí están entusiasmados con la competencia, ya que todos los participantes tienen menos de 20 años. No todos tienen talento. Muy cerca, la princesa señaló que el representante del reino de Raun es el idiota que la acompaña. Nuestro protagonista lo encontró porque siguen discutiendo, pero él sabe que las habilidades de su hermano son solo mediocres. Está cerca de convertirse en maestro. Es realmente impresionante para alguien tan joven. Ellos representan del reino de Fallón es la famosa princesa de la espada. Nuestra protagonista no sabe quién es, y su hermana dijo que todos en el reino conocen a esta persona. Al parecer alguien nuevo apareció durante su coma. Bueno, Falaen es la única princesa de su rey y tiene 9 hermanos. Ella también es la favorita para la corona. El hermano de Kagana dijo que su fama se basaba únicamente en ser la única princesa. Ella es famosa por poseer el alma divina, la espada favorecida por Dios, una obra maestra, que duró 1000 días y 1000 noches, también llamadas calderas. Ha pasado un tiempo desde que la última vez que escuché este nombre fue porque la espada Hers fue su primer maestro en el Templo de los Héroes. A pesar de, en enero, perezoso, estaba altamente calificado, y un protagonista a menudo había escuchado el nombre de. Fue con esta misma arma que el rey demonio fue derrotado. Es natural que haya dejado su huella allí. Sin embargo, nuestro protagonista todavía se siente un poco extraño. Una muchacha que pasaba junto a él decidió darse la vuelta. ¿Preguntas qué pasó? Confianza. Ella trató de ocultar lo que sentía y dijo que no era nada importante. La espada divina nunca ha sido dañada y puede manifestar magia porque contiene un espíritu, cultivado por sus creadores y sus portadores. No se llama la espada divina. Espada para nada y después de muchos siglos muestra a Alina como su portadora. Hay otra razón por la que esta princesa también es famosa. Algo igualmente importante y no se puede ignorar. Una de las mujeres más bellas del continente. Nuestro protagonista estaba feliz con esta información porque para él era lo único que realmente importaba. Más tarde, después de ese día, nuestro protagonista preguntó si había otro atuendo porque no le gustaba el elegido por Amy, pero la chica quedó irremediablemente impresionada. Aunque no le gustara el atuendo, era un representante del reino y tenía que estar bien vestido. Este evento no se trató solo de la competencia, la familia real también tenía otros intereses. Está bien. El protagonista se reunió con sus hermanos. A los gemelos les gustó mucho su atuendo. El niño le dijo al protagonista que no elogiara demasiado a la niña, de lo contrario ella lo creería. Poco después, casi le aplasta el pie. Mientras el niño intentaba recuperarse del dolor, el protagonista acudió con su hermana. Iban de camino a un baile de gala. Y una vez más la misteriosa chica se distrajo. Juego un poco con el sonido, pero ella miró en dirección al protagonista. El evento fue la oportunidad perfecta para que la nueva generación de usuarios móviles se conocieran. La misteriosa mujer dijo que el lugar no estaba mal, y aunque los colosos fue bárbaro, fue muy hermoso. Se sirvió un gran banquete en honor a la competición. En el salón los nobles se conocieron mejor. Los protagonistas observan a quienes probablemente fueron participantes. Debido a la restricción de edad, todos parecen muy jóvenes. Aunque los participantes eran un poco mayores, todavía parecían muy jóvenes. Y entre ellos destacó alguien especialmente.
más popular. Barris lo hizo. En ese preciso momento se le acercaron varias personas. Muchas chicas parecían interesadas en él, lo cual era de esperar dadas sus habilidades. Deberían aprovechar la oportunidad para aprender más sobre sus potenciales rivales. Beali también parecía atraer mucha atención. Nuestros protagonistas encontraron el evento muy animado. Incluso si lo pensaras, ayuda a su hermano de alguna manera, porque el chico obviamente quería algún tipo de apoyo. Y estaba inconsolable, para ver que el príncipe lo había ignorado por completo. No tenía idea de que el príncipe quería darle un poco de alegría al joven. Al parecer, demasiado amor es una cualidad que protege. Agonista heredado de su padre. Habían estado esperando el día en que ella pudiera bailar con su hermano. Él tampoco sabía el baile de las chicas, pero ella tenía una naturaleza erudita de sangre real. La muchacha quería saber por qué el príncipe estaba molesto en primer lugar. Si su condición no hubiera sido tan mala, podría haber participado en la competencia de tubos, porque también tenía talento. Tu protagonista dijo que lo pone en un pedestal. ¿Garra? No es más que una ilusión. Sin trabajo duro, el talento pierde su sentido. Y este tipo de la atención no es algo que busque porque no le importa. El protagonista sueña con una vida sin preocupaciones. Su hermana dijo que sonaba como un anciano cuando hacía tales declaraciones, hasta que alguien se les acercó y quiso conocer a la princesa Windley. Impulsado por los celos, nuestro protagonista quería quién era este tipo delgado, y se sorprendió de que el hombre conociera a su hermana. A juzgar por la expresión de la niña, no fue un encuentro agradable. Sin embargo, se acercó a la princesa. Deja al protagonista de lado porque realmente, por un rato, ella dijo que no podía hacer eso porque estaba en medio de una conversación con su hermano. Están enojados por Mandalalán y Denibeani. Disculpe la mala educación. Se presentó a nuestro protagonista como Voltis, el séptimo príncipe de su reino. A esta rara joya la llamaremos simplemente un tonto alegre. El protagonista estaba a punto de presentarse, pero el alegre tonto ya sabía quién era. Aunque conoce su identidad, el protagonista no parece impresionado. El alegre tonto preguntó qué había traído al príncipe allí, y nuestro protagonista respondió que había venido a ver competir a su hermano. Pero le sorprendió que el alegre tonto lo instara aún más, sabiendo que era un príncipe. Le deseamos al príncipe una feliz estancia. Vuelve su atención a la princesa Winley. Dijo que quería ganar la competición y lo logró. Para ella, la K es una victoria, pero lo arruinó. Consideré que esto era innecesario y grosero con los demás participantes. Conjunto completo, no sería de mala educación siempre y cuando ganes la competencia. Su hermano gemelo también participará en tales promesas, lo que disminuye el talento del niño. Ella tiró al príncipe por el brazo y salió vitoreando. Blanco. ¿Estás agradecido por la esperanza que hay detrás de esto? Timist estaba contento de ver que su hermana podía cuidar de sí misma, pero no le gustó en absoluto el comportamiento del extra, quien seguramente no permitiría algo así. Me acerco a la princesa y le pregunto si está degradando su presencia. Nuestro protagonista se dio cuenta de que el tipo era demasiado agresivo, y había puesto a prueba la paciencia del protagonista. Extendió el pie para que tropezara. Nuestro protagonista lo sujetó discretamente con una sola mano y dijo que se le resbaló la mano. Y cálido, maduro, lleno, para no poner una mano sobre su preciosa hermana. Él debería. Tuvo suerte de escapar sin ningún hueso roto, ya que eso habría arruinado su participación en la competición. Pero el alegre tonto estaba aún más enojado por la humillación. Apretó los puños, la cara del protagonista con un guante. El primero en confundirse con el gesto. Indica el desafío a duelo por parte del alegre tonto, quien obviamente aún no ha sido humillado lo suficiente. Su hermana intentó intervenir, pero el alegre tonto la detuvo, diciendo que tenía que hacerlo por su honor como caballero. Pero una mujer dijo que simplemente estaba haciendo una escena allí. Todos sabían quién era esta rubia. Ella dijo, mira, todo sucedió y tenía una pregunta para el alegre tonto. El protagonista quedó completamente sorprendido y preguntó si el alegre tonto tenía derecho a reclamar su honor perdido. Ella tenía prisa. Dios es la heroína de Harris, el imperio caído que se convirtió en una de las principales potencias del continente. Se decía que ella era el portador original de la espada Dares e inventor de una técnica de lucha con espada perdida llamada Claymore. Cualquiera que dominara esta técnica podría equivaler a un golpe de sus espadas, y nuestra protagonista rápidamente pensó que podía hacerlo. Pero en realidad ella es la princesa Ileana del Imperio Fallón. Su aparición causó mucho revuelo. Nuestra protección también fue bastante cobarde. Fue asombroso que la princesa se pareciera tanto a Harry, porque estaba seguro de que Harris era un hombre. Ahora es una mujer. Parecía que en lugar de, si simplemente lo piensas, lo dices alto y claro. La princesa lo miró y quiso saber qué estaba diciendo. Estaba tan cerca que él se sentía un poco incómodo.
dijo que estaba equivocado. Sin embargo, la princesa lo miró fijamente, mientras nuestro protagonista afirmaba que había olvidado lo que dijo. Pero no tengo idea de cómo llegó tan lejos. El hermano de Eunice vino a ver qué estaba pasando. La princesa volvió su atención hacia el alegre tonto y dijo que estaba siendo irrespetuoso con todos los presentes. El llamado tesoro prohibido del emperador era realmente impresionante porque era carismática. Y ella dijo que si al alegre tonto realmente le importaba su honor como caballero, debería disculparse con los dos invitados. Pero él estaba enojado por la humillación. Nuestro protagonista pensó que alguien tan orgulloso no se disculparía, así que, fácil, y has reconocido esta gran oportunidad. Antes de la alegría, lleno de disculpas, confirmas que ha aceptado el duelo. Esta declaración preocupó mucho a su hermana, pero nuestra protección. El antagonista no tenía intención de dejar que el alegre tonto escapara de su ira. La princesa dijo que la pelea no tenía sentido, pero el protagonista respondió que dependía de él si la aceptaba o no y él preguntó si era feliz. Realmente quería hacer todo porque, si quiere una paliza, recibirá una paliza. Y ha pasado un tiempo desde la última vez que llevó una espada de madera. Mi hermano estaba muy preocupado porque su oponente era alguien que participaría en la competencia de esgrima, pero se lo contó a sus hermanos. No hay necesidad de tener miedo de eso. Happy Fool dijo que solo era un aficionado y que debería parar antes de causar problemas a sus propios hermanos. Si se arrodillara ante Happy Fool, perdonaría al protagonista sus transgresiones. Eso simplemente lo hizo pitar. Mi hermano estaba aún más enojado. Pero el príncipe dijo que estaba bien porque las acciones hablan mucho más fuerte, y le pidió a un tonto alegre que leyera con él. El extra dijo que si perdía, se arrodillaría y admitiría la derrota. Después de esta promesa, nuestro protagonista le advirtió que no se arrepintiera más tarde. Finalmente los dos pudieron comenzar su pelea. Nuestro protagonista pensé en cuál era la mejor manera de manejar la situación, porque todavía actuaba como alguien que había estado en coma durante 6 años y no quería alcanzar allí todo su potencial. Manténlo. Actitud completamente despreocupada. Happy Fool preguntó si tenía miedo. Él llevaba puesto él. El príncipe hizo el primer movimiento. Acababa de perder una gran oportunidad. A los protagonistas pronto se les ocurrió una idea excelente. Dijo que no se contendría en esta pelea. Enojado, feliz y contento, el niño se sorprendió por la velocidad, y vio la espada del protagonista siendo manejada con gran maestría e intención. Dejó caer un arma. Feliz y contento, pensó que tenía abre el contraataque. Pero deberíamos, antes de que pudiera darse cuenta. Las luces, para mí, no había nadie en casa. Feliz y completamente inconsciente por un momento. Volar de alguna manera por el aire mientras el protagonista actuaba como un idiota y pretendía no saber lo que había sucedido. Un burro de Happy Fool realmente se vio afectado por esto. Preguntas, ¿por qué se dejó vencer primero? Los demás nobles notaron que estaba humillado y que había una clara diferencia en sus habilidades. Eso solo alimenta aún más la ira de los extras. Quieres quitarle la vida al protagonista. Lo dijiste con una sonrisa y alegría, que antes del nivel de habilidad podría ser un poco imposible quitar la vida. Continuaron intercambiando varios golpes de espada. La F fue más difícil de lo que el alegre tonto había esperado. Ella estaba bajo presión constante. Notó que la postura del protagonista era terrible y que apenas podía controlar sus propios poderes. Sin embargo, fue increíblemente difícil. Él creía que no se dejaría derrotar porque era demasiado orgulloso. El problema era que el afortunado tonto era hábil con la espada y conocía sus propios límites. Sabía que el protagonista le daría un golpe brutal. Aterrizó y no pudo entender por qué sucedió. La nota, las reglas en la sala observan el resultado inesperado del duelo. Happy Fool yacía en el suelo, aparentemente derrotado, y nuestro protagonista se disculpó por golpearlo nuevamente. Diviértete follando. Antes, todavía estaba cansado de ser humillado. Creo que podrías proporcionar un poco más de entretenimiento. Pero él escuchó lo que dijeron los nobles. El llamado niño prodigio ya había sido golpeado 3 veces. Tal vez, que no era tan talentoso como afirmaban los rumores. Lleno de rabia, te arrojaste al suelo y afirmaste que los nobles no sabían nada. Sí mismo, así que no tuvo el coraje de levantarse de nuevo. Nuestro protagonista sabía que el tonto feliz estaba completamente ciego de rabia, y por eso había aprendido. Y esta técnica de esgrima, el derecho, el participante de la tecnología estaba borracho y maldijo. Como sugiere el nombre, es como si el usuario estuviera borracho. Fue inventado por el más grande borracho de todos los héroes, el gran, idolatrado y más brillante Dad Kojune. Y el dios de la espada encontró esta técnica muy interesante porque era impredecible y peligrosa. Es por eso que el protagonista finalmente lo aprendió. Échale un vistazo. Cuando su creador vio al niño estudiar, se dio cuenta de lo peligroso que realmente era. Comenzó a reírse de su propia conclusión.
El dios de la espada advirtió que las técnicas no debían usarse a la ligera, sino solo contra aquellos que realmente merecían ser enterrados. Los protagonistas debían ser conscientes de ello, porque incluso los inventores de esta tecnología lo consideraban un serio tabú. Quizás porque era demasiado poderoso y por su imprevisibilidad. Ninguno de estos factores son un verdadero motivo de preocupación. Fue porque el estilo estaba estrechamente asociado con el engaño. Manipular al oponente. El objetivo de el estilo no era para proteger a alguien, sino para quitar vidas, sino simplemente humillar al oponente delante de todos. A pesar de esta intención, el estilo es increíblemente efectivo. El único problema es que al final el oponente es provocado. Una vez más, nuestro protagonista ha arrojado al alegre tonto al suelo con gran habilidad. Cuanto mayor sea la audiencia, más efectiva será esta técnica. Igual que ahora, nuestro protagonista dijo que no sabía si simplemente tuvo suerte o si su oponente era realmente tan malo. Él es tercero. Disfruta del momento desde el principio, ya que este estilo de esgrima le sienta muy bien. La princesa continúa observando el juego atentamente hasta que 07:30 declaró que acabaría con la vida del protagonista inmediatamente. El juego de repente se volvió mucho más peligroso a medida que su estado de ánimo mejoró y los hermanos del protagonista comenzaron a tener miedo. Su mirada es amenazante. Ya se había perdido en su propia ira. El tonto alegre dijo que era demasiado tarde para arrepentirse. Nuestro protagonista sabe que despertará sospechas si ocurren más coincidencias. Siente una mirada fría que lo observa constantemente. Pero estás condenado. Completo logro llegar a las impresiones. Si hubiera tomado al niño por sorpresa. Se golpeó la cabeza con la punta de su espada, pero no sucedió como esperaba. Él entendió lo que estaba pasando. Entonces se dio cuenta de que el protagonista lo había esquivado. Mira fijamente al protagonista. Todavía no lo entiende. ¿Qué estaba pasando? Nuestro protagonista logró entrelazar sus piernas con las de un alegre tonto, y las cosas empezaron a girar. Página abajo. Pobre bastardo. El niño intentó recuperarse de la caída, pero el alegre tonto intentó decir que era completamente inútil. ¿Qué fue lo sorprendente? A través de la espada de madera, nuestro protagonista comenzó a quejarse de dolor de espalda. Él dijo, había perdido el equilibrio y había caído solo. Él no. Babels tampoco entendió lo que acababa de pasar. Sin embargo, el alegre tonto, había sido desarmado, y parecía que había perdido el duelo. Los nobles estaban decepcionados con la actuación del alegre tonto, pero impresionado por lo que había mostrado el protagonista. Sabían que el niño había estado en coma durante varios años y dijeron que simplemente había tenido mucha suerte en este duelo. Incluso bromearon diciendo que debió haber gastado toda su vida. En este momento, el alegre tonto aún no había reunido el coraje para ponerse de pie, y la princesa observaba todo lo que sucedió. Eso en verdad, fue todo un espectáculo. Pero ella no estaba contenta. Todo aquello era una tontería, y tuvo mala suerte de salir del salón sintiendo lástima por un vagabundo. El alegre tonto se lo merecía. Los sirvientes intentaron impedir que la princesa se fuera. El protagonista, adicto al amor, encontraba a la princesa muy fría, lo que solo la hacía más interesante para él. Ya en el carruaje, es regañado por su comportamiento imprudente. Causó un gran revuelo en este duelo. Intentó tranquilizar a sus hermanos diciéndoles que al final todo había salido bien. Pero el chico me advirtió que el protagonista tuvo suerte, su oponente puede haber tenido una mala actitud, pero sus habilidades deberían ser decentes. Había visto una demostración de estas habilidades cuando se conocieron por primera vez, y desde entonces no había dejado de perseguir a la princesa, quien encuentra al tipo bastante molesto. Al final, el plan del protagonista salió bien. Sus hermanos le preguntaron cuál era su plan, pero él cambió de tema. Y su hermano. Mi hermano insistió en que simplemente tuvo suerte y esperaba que no volviera a suceder. Pero el niño no pudo terminar la frase porque el protagonista le aplastó la mano. Preguntó de dónde había sacado el príncipe esa fuerza absurda, y el príncipe pidió no ser tratado como un paciente, sino que prometió seguir el consejo de su hermano menor. La verdad sobre el protagonista saldrá a la luz. La princesa también está muy aliviada y feliz de que su hermano haya demostrado ser increíble, que haya logrado. Tontos felices unas cuantas veces sorprendidos y de hecho, este payaso nunca esperó ser derrotado tan completamente. Finalmente, los fuegos artificiales de la tarde iluminaron el cielo, pero entre la multitud, una persona permaneció extremadamente enojada. Un tonto alegre que nunca dejó de destruir muebles. Los sirvientes intentaron llamarlo tranquila y serena, pero sus esfuerzos fueron completamente inútiles. No podía creer que lo hubieran humillado así delante de todos. El niño tiene tanta confianza en sí mismo que cree que hay pocas cosas en el mundo que no pueda tener. Y empiezas él. Piensa en la princesa del reino de Round. La verdad es que él tiene otro interés en ella. Él la eligió. Como si él dijera eso porque su futuro cuñado es hábil con la espada. Después de hablar con una reina, creyó que la boda realmente se llevaría a cabo. Pero después de lo que hizo, las cosas se complicaron mucho más.
Completamente devastado, ordenó a los sirvientes que no se acercaran a él y continuó lanzando muebles en el aire, demostrando que es un desastre emocional, alguien que merece compasión. Me río, su cuerpo estaba exhausto después de la larga humillación, ahora estaba físicamente agotado. Prometo que acabará con la vida del responsable de su humillación. Una voz desde las sombras le preguntó si realmente quería matar a alguien. Él no lo sabía. ¿Quién era esta persona? Pero repitió la misma pregunta nuevamente. El tonto molesto y feliz exigió saber quién estaba hablando. La sombra formó un brazo misterioso y dijo que podía ayudar a este chico guapo a matar a esa persona. Parecía como si el pobre y feliz tonto hubiera sido encantado. La sombra ayudaría, y llevar la vida del protagonista a un final doloroso. Él solo quería saber el nombre de esta misteriosa criatura. Todos los nombres eran Sergio y espero que recuerdes el nombre, ya que él ha preguntado muchas veces si debería ser referido aquí como el hilandero de humo para fines prácticos. Happy 4 estaba completamente perdido en la mirada de esta mujer. Trátate como si estuvieras encantado. El humo era maravilloso. Ella reveló colmillos en su boca y dijo que se encargaría del resto. Y feliz, antes de que pudiéramos hacer lo que quisieras a partir de ese momento. Al día siguiente el coliseo quedó terminado. El protagonista fue informado de que su hermano pronto participaría en la competencia, por lo que estaría listo para pelear en breve. Continuó practicando para aumentar su maná. Todavía les quedaba un largo camino por delante. Y el sirviente lo observaba. Nuestro protagonista dijo que no era nada. Solo estaba hablando consigo mismo, pero debían irse ya porque algunas cosas podían esperar. Ya estaba en la arena, bien preparado, y su hermana ya estaba en las gradas, lista para animarlo. En una de las salas colosales habitaciones era una persona atenta. Estaba feliz por sí mismo. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Parecía como si quisiera ser humillado una vez más. La multitud parecía escuchar con gran interés el inicio de la competición. Ella preguntó si su salud había mejorado. Según él, fue porque se había esforzado demasiado el día anterior, pero no podía decirle la verdad, que sufría de diarrea explosiva. Todavía se enferma porque aún no domina completamente su maná. Una vez que eso sucede, la diarrea termina. A veces, simplemente sucede. Pero cuando las cosas empeoran, deben usar poderes secretos para curarse. Finalmente, Barris entró en la arena. El protagonista notó que su hermano parecía ser popular entre el público, para ver quién sería su oponente. Esto realmente no era lo que esperaba. Esta configuración dual resultó ser un poco cruel porque sé feliz por el Biel. Las espadas estaban desafiladas y los golpes legendarios estaban prohibidos en esta competición. Los depredadores podían ser castigados por inmunizar sus espadas con maná, por lo que debían tener cuidado. Los tontos felices parecían haber seguido las reglas, y nuestro protagonista notó que el público estaba realmente absorto en el juego. La princesa valió la pena. Sobre su hermano, porque podrías salir lastimado si exageras demasiado. No importa. 08:16 y los jóvenes estaban listos para el duelo. Finalmente el árbitro dio la señal para comenzar el duelo. Ambos guerreros se apresuraron a atacar. Nuestro protagonista notó que Happy Full también tenía cierto talento. Mientras que su hermano usaba la fuerza bruta para infligir daño pasivo, Berries tenía la ventaja en comparación con sus estilos. Además, Happy Full probablemente no pudo soportar los fuertes golpes de Berries. Se invocó una barrera protectora. Sin duda lo intentaría. Evitó el combate directo, pero sucedió algo inesperado. Happy Full tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. Había logrado defenderse del primer ataque, y ahora comenzó a presionar al hermano del protagonista. El público disfrutó viendo a los guerreros luchar ferozmente. La cantidad. Era un universo. Nuestro protagonista presentía que algo andaba mal. El progreso de Happy Fools fue demasiado rápido de un día para otro había mejorado significativamente. Tenía todo ese poder que, tarde o temprano, lo llevaría al límite. Desde las empuñaduras de la espada el protagonista pudo siente otras cosas. Todo era muy extraño y tenía la sensación de que algo andaba mal en esta pelea. Él también tenía su hermano se mueve muy rápido en la batalla. Se pudo hacer y se mejoró. Justo allí durante el duelo, cuando el protagonista vio el progreso de su hermano, quiso entrenar también. ¿Por qué? Porque fue muy bonito ver lo bien que se había desarrollado su hermano. Cuando era más joven, quería convertirse en caballero. Quizás por eso invitó al príncipe a la competición, para mostrarles cuánto había mejorado a lo largo de los años. Y ahora está claro que ha puesto mucho esfuerzo y trabajo duro en ello. Que no puede ser tan. Se explica el progreso del alegre tonto. Él no pudo. Aganaz tiene, que también es peligroso. De repente se puso de pie. Asustó a su hermana, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Harris está luchando muy bien. No había esperado que el alegre tonto se resistiera a sus técnicas de espada, ya que se dio cuenta de que
persistente y un buen oponente, incluso si sus movimientos son impredecibles. Terminará este duelo porque tú. Quiere ver si su oponente puede soportar este golpe final. Se precipita hacia el tonto alegre para terminar el juego. El peso extra esperó pacientemente a que su oponente se acercara. Barrist estaba a punto de golpearlo con una espada que ya estaba en un curso de colisión con un cráneo lleno y alegre, pero a medida que se acercaba, vio una sonrisa aterradora. Barrist no esperaba eso. Él tenía una. Redirigió su propio ataque porque parecía que su oponente quería morir. Esto lo colocó en una posición vulnerable. Intentó nuevamente golpear al alegre tonto, pero sucedió algo inesperado. Su oponente, maná consumido. El ataque sorpresa no pudo evitarse y la punta de la espada comenzó a perforar su pecho. Te das cuenta de que es posible que tengas que usar un reemplazo de madera para siempre. Y la noche anterior, el hermano del protagonista había practicado y llevado a cabo la ejecución. Son movimientos de gran precisión y maestría. El príncipe dijo que estaba practicando muy bien su esgrima. Él tenía. Se fue después del entrenamiento de su hermano. Barrist no había podido dormir debido a la competencia. Luego le recordó al protagonista la tonto alegre. Aunque su hermano lo había derrotado, no estaba satisfecho y estaba seguro de que lo destruiría con sus propias manos. El príncipe le dijo que no se preocupara porque estaba seguro. A mi hermano le iría muy bien en la competición. Mientras estaba siendo entrenado, comienza a leer un libro. Sube. La postura de su hermano era suave y limpia, con una expresión honesta e igualmente suave. Se sorprendería si le ayudaras un poco. Este método, seguro que causará algo de emoción entre la ternera, pero el protagonista no dudaría en enseñárselo a su propio hermano. Burro, sentí que algo se acercaba, pero solo eran las manos de nuestro protagonista. Solo quería masajearlo. Pídele que cierre los ojos y se relaje. Detecta que el protagonista está manipulando sus canales de maná. Definitivamente causó algo de dolor. Barrist sintió rápidamente el dolor durante el masaje. Para ocultar lo que realmente ocurrió, el protagonista dijo que su hermano estaba muy tenso. El masaje fue tan doloroso que el chico quería terminarlo rápido, pero el protagonista le advirtió que aún no había terminado. Él estimuló a su hermano. Hay maná propio que forzó esta reacción. Puede parecer simple, pero este método es completamente desconocido en este mundo. Le mencionó a su hermano que conocía un lugar de paz. La gente les da a los niños masajes increíbles dándoles palmaditas en la espalda con la palma de la mano, mientras dicen algo en otro idioma. Barrist sintió curiosidad por estas palabras, sin saber realmente qué estaba pasando. El apretón de manos fue la conclusión de todo el proceso. El niño se desplomó en el suelo, completamente exhausto, mientras que su hermano se sentía realizado. Porque logró hacer que el maná de sus hermanos fluyera más rápido. Quizás no le ayudaría en la pelea del día siguiente, pero le ayudaría a crecer más rápido. Esto le dio al protagonista una nueva idea. Le dijo a su hermano que se levantara rápido, de lo contrario podría enfermarse durmiendo allí afuera. Con este toque, le dio algo así como una póliza de seguro. Barrist era un poco molesto con la forma en que su hermano hace las cosas, pero nuestro protagonista le dijo que se preocupa por él más de lo que cree. Recomendó al niño que se fuera a la cama ahora, de lo contrario le habría dado el masaje completo. Eso fue suficiente para hacerlo desaparecer. Ya en camino a su habitación, completamente inconsciente del círculo mágico que había sido colocado en su cuerpo. Ese fue el protagonista. Garantiza la seguridad de su hermano. Es tuyo. La espada de Fulful no pudo perforar al niño porque estaba bloqueada por la magia. Círculo. Su fuerza era tal, fuerte y su temperatura está llena de polvo. Durante la pelea, ambos se encontraron en una situación complicada, y ni siquiera el público entendía lo que acababa de suceder. Por un momento, la espada de Happy Full se volvió completamente roja, y la persona en el suelo de rodillas, la Príncipe Paris. A su alrededor había algo que parecía una barrera, un escudo de maná. Todo el mundo aplaudió el giro que había tomado la pelea. Un escudo de maná es una técnica que solo los expertos pueden dominar, incluso su hermana quedó impresionada. Ella quería contarle la noticia al protagonista, pero él, en realidad todo está roto. Todavía no queda mucho tiempo hasta el próximo salto. Ahora Itroe nos ha puesto mucha presión. Parece que se ha producido algún tipo de daño y el árbitro pide un descanso. Orden. El sirviente de Happy Full se había retirado de su oponente. También había roto las reglas del juego y trató de matar a su oponente, lo que podría desencadenar una guerra. Se le advirtió inmediatamente de las posibles consecuencias de sus actos. El sirviente del tonto feliz intentó hablar con él, pero el niño no dijo nada. En lugar de eso, reaccionó violentamente, agarró al extraterrestre por el cuello y lo levantó del suelo con todas sus fuerzas, hasta que hizo explotar la cabeza del extra como una bomba. Su cuerpo sin vida cayó al suelo ante el horror de todos los testigos. Los gritos llenaron toda la arena cuando el príncipe feliz tonto acababa de matar a alguien. Verás, sus manos estaban cubiertas de sangre. Parecía disfrutar del resultado que había conseguido. La multitud no lo sabía. Ocurrió en la arena. Profundo.
Muchos de ellos estaban preocupados y comenzaron a huir. Nos apiñamos alrededor de las salidas. Una cosa era segura, el príncipe feliz tonto había perdido completamente el control. Llevado por la locura, se había convertido en un monstruo. Él lo haría. Tuvieron que detenerlo inmediatamente, pero necesitaban personas capaces de hacerlo. Nuestro protagonista entró en la arena. Hoy sintió que había llegado su gran oportunidad. Primero fue a ver a su hermano y le confirmó que el niño estaba bien. Pero Barris todavía estaba pensando en la competencia. Harper, el antagonista, intentó calmarlo diciéndole que había hecho un muy buen trabajo. ¿Qué fe? El muchacho esperaba mucho que el príncipe hubiera visto su logro, pues había formado y manejado el escudo. Hola, soy Timo Stallinas. Escucha atentamente las palabras que quieres, por ejemplo, ve encuesta Epstein. A un quintil en la verdad. Este tipo de barrera es creada por el usuario para protegerse del peligro, pero requiere gran habilidad. Había colocado uno alrededor de su hermano como medida de precaución, sabiendo que solo estaba a salvo gracias a sus propias habilidades. Al fin y al cabo, solo tenía 14 años. ¿En serio? ¿Qué están comiendo estos niños? ¿Un adolescente puber con cara de hombre adulto? Pero la persona, el protagonista, no permitió que su hermano continuara hablando en este estado. Necesitaba recuperarse, así que puso al niño a dormir. Fue sacado del estadio por personal de seguridad. Mientras tanto, Happy Full continuó con su alboroto destructivo. Nuestra F. El protagonista sabía que tenía que lidiar con esta situación, y se acercó a él para resolver el asunto de una vez por todas. Los magos eran: intento de usar magia de fuego, libéralo, explosión masiva alrededor de felizmente lleno. Pero ellos no sabían cuál era su M. La magia fue efectiva incluso contra este chico. Cuando el humo desapareció, confirmaron que era completamente inútil. También todavía tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Se volvieron demasiado poderosos para los magos y tuvieron que evacuar a la audiencia inmediatamente, porque en estas condiciones la barrera no aguantaría mucho más tiempo. Invitados, 4. Nuestro protagonista entró al centro de la arena completamente desapercibido. Cuando los demás lo vieron, le preguntaron qué estaba haciendo allí. Era demasiado peligroso para alguien en sus condiciones estar en ese lugar. Intentaron obligarlo a marcharse. Incluso su hermana Viento estaba preocupada y dijo que estaba parado en medio de la arena. Ella no podía entender cómo llegó allí tan rápido. Feliz y satisfecho, fuera de control, y abrumó a todos los que intentaron detenerlo. Su sed de sangre era aterradora y los protagonistas pensaron que podría ser algún tipo de infección. Dijo el toro: un cambio de más en un solo día, y ahora tienes que lidiar con ello. ¿Qué pasó? 0925 quedó completamente sorprendido por la voz de su hermana. Sin saber lo poderoso que realmente era su hermano, porque tenía secretos, se había puesto en peligro extremo. Sin embargo, no le permitieron acercarse al príncipe, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fueron derrotados frente a los protagonistas, quienes pudieron haberlos salvado pero permanecieron completamente inmóviles, porque estaba esperando que se acercara el tonto afortunado. El estúpido protagonista miró hacia atrás y se dio cuenta de que la situación podría empeorar aún más. Y una vez más sentí la presencia amenazante de Happy Four. Cuando las cosas, si la situación empeora, la vida de su hermana podría correr peligro. Mientras dudaba en pensar y actuar, alguien lo agarró del cuello. Ella lo echó a un lado y le ordenó que se quitara del camino. Nuestro protagonista nunca hubiera pensado que más gente pensaría que era demasiado lento. De pie. Pero la princesa era completamente diferente a ella. El alegre tonto volvió su atención hacia esta mujer. ¿Quiénes son? Tenía su espada lista para acabar con él. Descúbrelo, y rápido. Has comenzado a concentrar su maná. Incógnita. Asesta un golpe devastador al cuerpo del alegre tonto. Los chicos parecen sentir el impacto y la ola de destrucción se extiende por el aire. Arena. Todavía tendido en el suelo, el protagonista observaba a la mujer. Cuando su hermana le preguntó si estaba bien, sintió que le habían quitado su oportunidad. La princesa esperaba el resultado de su golpe. Ella miró sin pestañear en dirección a su enemigo. Fue un 0940 en el centro de la arena. Mientras gritaba, algo se acercó a su cabeza. Fue la princesa quien desató una andanada de ataques contra el muchacho. Si no podía hacer nada con una espada, solo Dios sabe qué intentaba hacer con sus propias manos. Ella logró empujarlo un poco hacia atrás y ya estaba lista para continuar la paliza. La pieza sólida solo lo había enfurecido más y comenzó a desatar todo esto. Quiero decir, el niño aterriza violentamente en el suelo. Ella dio un paso atrás para mirarlo. Con manos y pies, había hecho lo que su espada no pudo. Los demás extras quedaron impresionados por esta demostración de fuerza. La princesa era realmente muy capaz, y ahora el niño, que había perdido el control, permaneció tendido en el suelo y no mostró ninguna reacción después de la paliza. Los extras creyeron que Su Alteza había ganado el duelo, y ahora solo era cuestión de arrestar al muchacho inmediatamente. La protagonista, la hermana, fue, para salir de allí y saber lo peligroso que era,
Pero el protagonista seguía molesto porque esta mujer le había quitado la oportunidad de brillar. Pero mientras observaba sus movimientos, se dio cuenta de que ella tenía más tecnología que cualquier otra persona allí. Parte de la corona de la princesa comenzó a brillar intensamente. Ella sabía que el niño se había convertido en un vampiro. Nuestro protagonista permanece en el mismo lugar, preguntándose qué pasará. 09:50 La princesa quedó sorprendida por lo que estaba sucediendo ante sus ojos. El alegre tonto quedó completamente inmovilizado, tal como lo había preparado en su vida. Pero el niño aún no había alcanzado su máximo potencial. Parecía que estaba a punto de hacer algo con la mano. El protagonista sabía exactamente lo que eso significaba y se puso tenso porque el alegre tonto se había apuñalado en el pecho. Mientras curaba la herida, el niño seguía sonriendo, porque utilizó una técnica secreta de succión de sangre, tan denso y poderoso que llenó todo el coliseo. Nuestro protagonista tuvo que ayudar a su propia hermana. Este paso en falso tuvo efectos nocivos para las personas, y la niña ya estaba empezando a perder el conocimiento. Pero nuestra protagonista dijo que todo estaría bien y que sentía pena por mí por preocuparme. ¿Por qué? Esa falla no fue nada. La chica miró a su hermano. Parecía realmente tranquilo. Le pidió que descansara un poco ahora. Cuando despierte de este sueño todo volverá a la normalidad. Esperó pacientemente hasta que la niña se durmió. Ahora concéntrese en lo que importa, para trabajar con esta energía inmediatamente. Si no controlaba la energía de los nigromantes, esta se mezclaría con la de los demás y eso sería un problema. La energía gritó fuerte que ya había tenido suficiente después de conectarse con la suya. Maná, del cual el poder se convirtió en un ser propio. Tenemos 3 fuerzas en total, cada una con su propia personalidad. El nigromante Ansers es básicamente un psicópata, muy útil en combate. El maná normal es caro, difícil al principio, pero pronto resulta útil y confiable. Todos ellos, el más rebelde, es el poder sagrado. No tiene ningún interés en escuchar a su dueño y es el más perezoso de todos. No hagas un escándalo por la situación, no hay nada que pueda hacer. Un Globian aparece ante sus ojos. El equipo trabajó. Lanzó una bendición de 4º nivel sobre su hermana e iluminó la niebla con una luz intensa. Esa era la garantía de que estaría a salvo, al menos por un tiempo. Ahora que podía ver mejor su entorno, era un poco aterrador. Esta técnica se llama la ciudad de sangre, roba la esencia vital de las criaturas en la niebla. Actualmente, el límite del poder sagrado del protagonista está en el 4º nivel. No basta con salvar a todos en la arena, no es que se sienta obligado a hacerlo. Pero él es feliz de que su hermano haya salido de allí sano y salvo. Feliz. Antes de que su cuerpo cambiara drásticamente. Y como no había testigos, el protagonista decidió que bien podría divertirse un poco. La princesa no había sido derribada por el ataque, pero estaba ya en el límite y su espada rota. Se sorprendió al ver que el príncipe todavía estaba allí de pie como si nada hubiera pasado. Y Lena se dio cuenta de que este era el peor de los casos, porque la única persona que aún estaba consciente no era cualquiera. Era la princesa Alicia, y no por nada se le llamó proverbio de la espada. Como nuestro protagonista es verdaderamente adicto al amor, se dio cuenta de que incluso en la muerta, esta mujer era impresionante, así que se acercó a ella. Él pone sus manos en el hombro de la niña. Inmediatamente, al menos te das cuenta de lo que acaba de pasar. Primero, ella sintió algo extraño y el niño le preguntó si podía parar, ya que están completamente. Era consciente de que la situación seguía siendo muy peligrosa, porque el tonto feliz parecía más una criatura que un hombre. Si te vas, te irás. Pídele que se salga de su camino. Pero no entendió lo que estaba pasando y tomó la mano del niño. Ella no podía creer que él todavía estuviera completamente ileso, y el protagonista la miró y no dijo nada. Él pensó que ella entendería la situación en la que se encontraban. Fue realmente complicado. Había estado en coma durante 6 años. Se había levantado hacía apenas unos meses y ahora estaba allí de pie con tanta naturalidad. Encogiéndose de hombros, dijo que tampoco sabía cómo explicarlo, ignorando por completo la verdad. Como él sería su salvador, solo esperaba que la princesa no lo odiara demasiado al final. Pero la muchacha se mantuvo terca y le dijo que se fuera. ¿Por qué? Ese no era un desafío que pudieras manejar. Nuestro amor, protagonista disfrazado, se dio cuenta que era bastante pequeña. La princesa dijo que había tenido suerte en el banquete, pero la situación era diferente ahora, porque esto fue obra de la no hay reglas de la noche, profundidades antiguas, y ventosas azules conocidas como vampiros. Las impresiones permanecen completamente intactas. No le impresionó todo esto, y la princesa dijo que cualquiera que no pudiera sentir el maná sería destrozado, así que sería mejor escapar mientras aún pudiera. Harper Taganas no creía que la criatura lo dejaría ir, pero la princesa dijo que haría todo lo posible para evitarlo. Sin muertes. Él observó a la princesa. Mantuvo su postura a pesar de que tenía miedo. De hecho, podría ser realmente confiable. A diferencia del día anterior, su actitud ahora parece sincero, como si se enfrentara a un enemigo de una vida anterior.
Por esta razón, esta mujer tenía tanta determinación. Cayeron pequeñas gotas de agua. En él, la princesa caminó por los pasillos del castillo. Vio una figura que se parecía a su madre, pero ellos parecen estar completamente transformados. La niña estaba tan asustada que dejó caer su osito de peluche al suelo por miedo. Escuché las gotas caer, pero no era agua, y ella no había olvidado ese único momento de ese día, y ahora se enfrentaba a un enemigo cruel. Decidió eliminar estas criaturas de la tierra cortándolas de raíz. Eso es, ¿cuál era el verdadero sentido de su vida y de su ser? Antes de que comenzara a reunir más y más poder absorbiendo la fuerza vital de las personas, la determinación de la princesa continuó creciendo. Pero el protagonista golpeó a la niña en el cuello, diciendo cortésmente, disculpe. Ella no sabía qué significaba eso. El protagonista dijo que no entendía por qué estaba tan obsesionada con los vampiros y que no quería escuchar la historia ahora, pero sería mejor si ella no le obstaculizara su trabajo. La niña quería saber qué quería decir, así que le dijo que se sentara y mirara. El puño del héroe estaba cerrado, y después de reunir fuerza, la criatura comenzó su ataque. En realidad ha pasado mucho tiempo desde que nuestros protagonistas usaron esta técnica. No había nadie en la Tierra que supiera más sobre los vampiros que él, al menos no entre los vivos. En realidad, no estaba equipado con esta tecnología, por lo que no debería ser un problema. El protagonista dijo que enviaría a la criatura al más allá tantas veces como quisiera. Si tocas el ataque con el dorso de la mano, él es suficiente para desviar a la criatura de su camino. Dijo que los tontos felices todavía no habían aprendido la lección. El aprendizaje expiró porque ahora es el momento de que los protagonistas ataquen con verdadero poder. Aterrizaje desde el pecho de la criatura exactamente donde estaba su corazón. Era hora de convertirse en cenizas. La fuerza del golpe fue realmente abrumadora. El cuerpo de la criatura fue arrojado lejos.